Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Nimrod, el forzudo cazador delante del Señor, es un personaje enigmático y misterioso, del cual la Biblia ofrece un pasaje diferenciador y más vasto, en comparación con los demás descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. A Nimrod se le adjudica la construcción de la alta torre que pretendía alcanzar el cielo, a la cual el Dios eterno derribó por tierra. Pero ¿quién fue realmente Nimrod? ¿Será posible que haya sido el constructor de la Torre de Babel? Hola amigos, bienvenidos a Haider Art. En este video documental les voy a hablar un poco sobre Nimrod y de si es posible de que este personaje haya construido la Torre de Babel. Les voy a hablar un poco, ya que realmente sobre Nimrod hay muchas referencias y todas estas referencias nos daría como para hacer uno o dos videos más. Así que para esta ocasión voy a referir más que todo a si Nimrod pudo haber construido la Torre de Babel. Este video realmente se basa también en unas posibilidades y en unas hipótesis que he sacado de acuerdo a lo que he podido estudiar en algunos textos. Así que corre video. Nimrod o Nimrod, de nombre que significa nos revelaremos, fue un personaje que vivió en los albores de la civilización, a inicios del Neolítico, en Oriente Próximo, hacia el 8500 a.C. Nimrod fue bisnieto de Noé, así lo podemos conocer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en el capítulo 10, en el verso 8, donde nos menciona lo siguiente. Cush engendró a Nimrod, este comenzó a ser prepotente en la tierra. El texto bíblico nos menciona cómo Nimrod fue hijo de Cus, donde Cus es hijo de Cam y Cam es hijo de Noé, por lo cual sabemos como el padre de Nimrod es Cus, el abuelo es Cam y su bisabuelo es Noé. Luego el texto bíblico nos da una mención diferenciada sobre Nimrod en el mismo capítulo 10, en los versos del 8 al 12 de la siguiente manera. Y Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra, este fue poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahvé. Y fue el comienzo de su reino Babel, y Erec, y Akkad, y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur, y edificó Nínive, y Rehobot, y Calá. El texto nos menciona cómo Nimrod fue un hombre poderoso en la tierra, es decir, Nimrod fue uno de los primeros que empezó a tener preponderancia e influencia entre los hombres. Es descrito como un cazador poderoso y forzudo vigoroso delante del Señor. Es decir, Nimrod se dedicaba a la caza, muy posiblemente de animales y no de humanos, como lo mencionan algunas hipótesis. De igual manera, para aquella época inicial del periodo interglacial del Holoceno, en los tiempos de Nimrod, hace unos 10.500 años, la humanidad se dedicaba inicial y mayoritariamente a la caza y a la recolección, como medio de subsistencia, ya que la agricultura apenas se estaba redescubriendo y los humanos apenas empezaban a cultivar la tierra. Al parecer Nimrod era influyente y poderoso, un gran cazador, soberbio delante de Yahvé, es decir, contra Dios. Así que posiblemente Nimrod era contrario a Jehová, quizás porque Noé maldijo a su tío Canaán y su descendencia. Esto lo podemos ver en el libro apócrifo de los Jubileos, escrito a finales del siglo II a.C., donde en el capítulo 7, verso 13 nos menciona lo siguiente. Supo Cam que su padre había maldecido a su hijo menor, y se ofendió con él, pues había maldecido a su hijo. Se separaron de su padre, él y sus hijos, Cus, Misraín, Fut y Canaán, y se construyó una ciudad, a la que dio el nombre de su mujer, Nalat Meoc. Como nos menciona el fragmento de texto, Noé maldijo al hijo menor de Cam, al llamado Canaán, y a su descendencia,
Por esto Can se ofendió y se fue con sus hijos y su mujer, siendo su descendencia la primera en construir una primera ciudad después del diluvio, según las leyendas hebreas. El motivo por el cual Noé maldijo al hijo menor de Can lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 9, versos del 20 al 29. Allí se nos menciona sobre cómo Can ve la desnudez vergonzosa de su padre, que desencadenaría en la maldición contra su hijo. Can se ofendió y se marchó disgustado, llevándose a sus hijos con él. Así que sus nietos, como Nimrod, quizás crecieron un poco alejados de Noé y de su religiosidad. Años después comenzó la repartición de las tierras entre los hijos de Noé, donde según el libro de los Jubileos, en el capítulo 8, verso 9, la repartición se hizo malamente entre ellos. La tierra se repartió a sus suertes, donde las mejores tierras le tocaron al hijo favorito de Noé, a Sem, su primogénito. Así que una hipótesis es que Nimrod estuvo en desacuerdo con esta repartición. Así que ya hay dos motivos por los cuales Nimrod puede ser contrario a Yahvé. Uno de ellos fue la maldición de Noé a su tío Canaán, y otro fue la de la repartición de tierras. Pero también es posible que, anudado a estos motivos, Nimrod, por ser más alejado a Noé y a su religiosidad, se haya acercado más a los ángeles caídos contrarios a Yahvé, ya que según el mismo libro de los Jubileos, en el capítulo 10, nos hace mención de la seducción de parte de los demonios a los descendientes de Noé. Parte de este texto nos menciona lo siguiente. En el tercer septenario de este jubileo, comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Se llegaron los hijos a su padre, Noé, y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Oró así Noé ante el Señor, su Dios. El texto nos menciona cómo los demonios seducían a los nietos de Noé, donde los hacían enloquecer y los hacían perderse. Así que es muy posible que Nimrod haya caído en la influencia de estos seres contrarios a Dios, y por ende se volvió contrario a Yahvé, y desde entonces renegaba y hablaba mal de Dios. Nimrod estaba del lado de los ángeles contrarios a Yahvé, y posiblemente comenzó a vivir prodigios sobrenaturales mandados por sus nuevos aliados, como lo descrito en una obra de origen árabe llamada Kitab al-Magaj, o el libro de los rollos. Allí se nos menciona cómo Nimrod vio en el cielo un manto negro y una corona, y de inmediato llamó a Sasán y le ordenó que le hiciera una corona como la que había visto. Por esto se dice que fue el primer rey en usar corona. Nimrod y su familia, como la gran mayoría de descendientes de Noé, muy posiblemente aún se encontraban en tierras de Armenia, en la actual República Turca, en sus montañas Ararat, cuando se empezó la repartición de las tierras. Así que después de la recién repartición de las tierras, muchos tenían miedo de bajar de los montes a las tierras llanas, por miedo a otro diluvio. Esto lo podemos encontrar en un libro llamado Antigüedades Judías, escritas entre los años 79 y 93 después de Cristo, por el historiador judío llamado Tito Flavio Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo. Así que parte de este texto nos mencionaría lo siguiente. Los hijos de Noé, que eran tres, Sem, Jafet y Can, quienes habían nacido 100 años antes del diluvio, y que fueron los primeros en bajar de los montes al llano, construyeron en él sus viviendas, y a los otros que tenían un miedo atroz a causa del diluvio a las llanuras, y que se encontraban reacios a bajar de los lugares elevados, los persuadieron a que cobraran confianza y siguieran sus pasos. El texto nos menciona cómo había miedo entre las gentes por el diluvio, así que no querían bajar a los llanos, pero al final accedieron y seguramente Cus y sus hijos bajaron a las tierras de su heredad, hacia oriente. Dentro de la compleja repartición de tierras, tradicionalmente, a Can y a sus hijos les tocó las tierras del norte de África, que colindan con Europa y Arabia, o incluso toman parte de estas tierras. Pero el libro de los Jubileos también nos menciona en el capítulo 8, verso 22, cómo los dominios de Can van más allá del río Gihón, hacia el sur, a la derecha del paraíso. Este río Gihón es un río que nace en las antiguas tierras de Elán,
en los montes Zagros, en lo que conocemos hoy como la República de Irán. Si pensamos que realmente a Khan le tocó a suertes las tierras donde actualmente se encuentra la República de Irán, y juntando lo dicho en el mismo libro de los Jubileos, en el capítulo 9, verso 1, donde se nos menciona cómo a Kush le tocó el primer lote, las tierras de Oriente, es decir, las tierras de Elán. Entonces podríamos formar la historia de la siguiente manera. El libro de los Jubileos, en el capítulo 10, verso 19, nos menciona: en efecto, habían emigrado de la tierra de Ararat a Oriente, a Senar, y por aquel tiempo construyeron la ciudad y la torre. El texto nos menciona un posible recorrido de la gente del clan de Khan, encabezados por Kush y Nimrod, donde parten de las montañas del Ararat, bajan a Oriente, posiblemente a Irán, y de Oriente se dirigen a las llanuras de Senar. La Biblia nos menciona en el libro del Génesis, en el capítulo 11, verso 2, cómo los constructores vienen de Oriente y se instalan en Senar. Allí Nimrod se apodera de las tierras que no le pertenecen y funden las primeras ciudades, como Babel, como lo mencionado en el libro del Génesis, en el capítulo 10, verso 10, donde se nos menciona cómo el inicio del reino de Nimrod fue Babel, que se encontraría en Senar, es decir, las tierras de Sumer, y fue allí donde Nimrod comenzó la construcción de la ciudad y la torre. Pero antes les infundía temor y desobediencia a los hombres en contra de Yahvé, donde los instaba a estar unidos y a no separarse, como lo quería Dios, ya que Dios quería que se separaran y poblaran la tierra, ya que según algunas fuentes, si los hombres se unían, se podían rebelar contra Dios, como en un pasado no muy lejano, así que Nimrod los quería unir. Esto es mencionado nuevamente por Tito Flavio Josefo en sus Antigüedades Judías de la siguiente manera: a burlarse y a despreciar a Dios los llevó Nebrodes, nieto de Can, el hijo de Noé, audaz y de potentes brazos, impulsado por ello, trataba de persuadirlos a que no atribuyeran a Dios que le debían a él su prosperidad, sino a que consideraran que era su propia valía la que se la daba, y en concreto, iba convirtiendo poco a poco la marcha de los asuntos en una tiranía, en la creencia de que sólo así libraría a los hombres del temor que les infundía Dios, si se dejaban llevar siempre de su poderío, y amenazaba con enfrentarse a Dios si quería volver a inundar la tierra, puesto que, según decía a sus gentes, edificaría una torre más alta de lo que pudieran subir las aguas, y con que tomaría represalias contra él por la aniquilación de sus antepasados. La masa estaba anhelosa de seguir la opinión de Nebrodes, por considerar una esclavitud someterse a Dios, y así procedieron a edificar la torre sin megua alguna de interés, y sin mostrarse reacios a la obra. El texto nos menciona cómo Nimrod, al cual el texto llama Nebrodes, incitaba a las gentes a la desobediencia de no seguir a Dios Yahvé ni a sus preceptos, a no agradecerle y a volverse en contra del Dios Rey. Pero ¿por qué Nimrod, un simple humano, un simple mortal, desafía abiertamente a Dios? Bueno, al parecer Nimrod tenía el patrocinio de algunos dioses menores o ángeles contrarios a Yahvé. Estos ángeles, según los textos mesopotámicos, como el conocido Enuma Elish, también llamado la epopeya de la creación de origen babilónico, nos menciona cómo había un dios llamado Marduk, el cual es hijo de Lucifer y enemigo de Yahvé. Este dios tenía bajo su mando a varios dioses menores, llamados Igigi, los cuales eran contrarios a Yahvé, al que los mesopotámicos conocían bajo el nombre de Enlil. Estos Igigi o Ishishi, o dioses menores, eran los demonios que sedujeron a los nietos de Noé, según lo narrado anteriormente en el libro de los Jubileos. Y estos demonios o dioses menores podrían tener a Nimrod como su vocero ante los hombres. Así Nimrod se encargaría de reclutar a seres humanos y volverlos contrarios a Yahvé. La epopeya de la creación nos menciona cómo fueron los propios dioses los que edificaron la primera ciudad de Babilonia y la alta torre, a la cual llamaban el Etenemanki. Pero es posible que contaran con mano de obra humana,
dirigidos y reclutados por Nemrod. Así que aunque la Biblia no precisa que fue Nemrod el constructor, la tradición normalmente pone a Nemrod como el que llevó a cabo dicha obra, pues Flavio Josefo y muchos rabís que escribieron los diferentes midrases lo ponen como el artífice de semejante proyecto. Lo cierto es que para la población de inicios del Neolítico, tecnológicamente hablando, resultaría casi imposible llevar a cabo semejante proyecto. Así que es muy posible que los humanos hayan colaborado con los extraterrestres en la construcción de la torre, que pudo haber tenido un fin mucho más práctico y terrible de lo que la tradición normalmente cuenta, ya que según esta tradición la torre se construyó por diversos motivos, como el de protegerse de otro diluvio en la altura de la torre, o como medio de subir al cielo y desafiar a Dios, entre otros motivos. Lo que sí es cierto es que en medio de la construcción de la torre, Dios bajó junto con sus ángeles y por medio del fuerte viento la destruyó, y allí mismo confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. Nemrod fue un poderoso cazador contrario a Dios, que participó en la edificación de una de las primeras ciudades y de una alta torre que desafió al poderoso Señor de los cielos, conocido como Yahvé o Jehová. Pero su vida estuvo envuelta en más misterios y prodigios que en otra ocasión espero poder contarles.